respectivos cuerpos policiales estatales y municipales. Y segundo, este acuerdo les propone, compañeras y compañeros diputados, que se haga también un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Estado a efecto de que informe a este Poder Legislativo el cumplimiento de la entrega del diagnóstico y el programa señalado en el punto anterior. Es decir, para estar en las condiciones de esta legislatura, entrando en el último trimestre del presente año, ya en el segundo año del ejercicio, el estudio del presupuesto del 2020. Ahí es donde nosotros podemos, sin duda alguna, aportarle algo a la ciudadanía para que la seguridad en los índices que actualmente se reflejan y se presentan, tengamos una injerencia directa. Por esa razón es un exhorto al Ejecutivo, al Secretario General de Gobierno, al Secretario de Seguridad y al Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad Pública, para que una vez terminado este diagnóstico y las líneas para el fortalecimiento sean turnadas al Consejo Nacional, pero también sean de conocimiento a esta legislatura, como lo marca ese decreto de creación de la Guardia Nacional. Y entonces sí, la Guardia Nacional venga a ser un elemento que apoya la seguridad del Estado y no vaya a ser simplemente una decoración que no ayude a contribuir en la seguridad pública de la entidad. Por lo tanto, diputada presidenta, le solicito amablemente sea sometido a votación en esta sesión con fundamento en el artículo 87 de nuestra ley orgánica. Es cuanto. Gracias, diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la ley orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el diputado Francisco Javier Rodríguez García, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Francisco Javier Rodríguez García. Instruyó a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Siguiente inscrita en el Asuntos Generales, tiene el uso de la palabra la diputada María Remedios Olivera Orozco. Muchas gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputadas, público que nos acompaña. El día de hoy me voy a permitir presentar una iniciativa con un punto de acuerdo que recoge una denuncia ciudadana. Una denuncia ciudadana en la cual se formulan hechos que pueden constituir agravios en contra de un derecho humano fundamental, que es el derecho a la educación. Voy a leer solamente la parte de la denuncia ciudadana que llegó a la suscrita por escrito para obviar tiempo, y finalmente de la lectura solamente haré la propuesta en concreto, si ustedes así me lo permiten, y pediré que se integre de manera total al diario de los debates. Adelante, diputada. Muchas gracias. La denuncia ciudadana recibida dice así: los CENDIS Tierra y Libertad tuvieron su origen como una asociación civil con el fin de garantizar la educación inicial de los niños de las familias más vulnerables, por lo que se sometían las solicitudes de ingreso a un estudio socioeconómico para determinar la cuota simbólica que cubriría a la familia beneficiada.
cantidades que no eran superiores a los 300 pesos por mes, incluyéndoles, aparte de la educación de los menores, un apoyo de psicología, pedagogía y nutrióloga, ya que se les brindaba el desayuno y la comida. Sin embargo, las cosas fueron cambiando, y no solo en cuanto a las cuotas, que eran opcionales, sino que se redujo el horario y la alimentación, pues se les comenzó a cobrar la alimentación aparte, y la aportación mensual también se aumentó de forma significativa, pues al momento se les cobra una cuota de no menos de 1,000 pesos, más los gastos de alimentación e inscripción, dañando seriamente la finalidad de la creación de los institutos y la economía de las familias, ya que ahora dichas aportaciones son obligatorias e incluso condicionan los horarios de los menores, así como el ingreso y la entrega de su documentación. Esto sin contar que antes los pagos se hacían a través de una cuenta bancaria, y desde el año pasado se exige a los padres de familia que los pagos sean en efectivo y directamente en los institutos, por lo que se presume que el total de los ingresos no se reporta ante Hacienda. Aunado a lo anterior, es importante puntualizar que desde el año 2008, el gobernador entonces, licenciado Silverio Cavazos Ceballos, aprobó un decreto en el cual el gobierno del Estado absorbe la administración y el patrimonio de los institutos. Dicho decreto de creación fue publicado en el año 2009, dándose la figura jurídica de Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima, haciendo de dichos institutos un organismo público descentralizado del gobierno, adquiriendo todas las obligaciones de los mismos y creando un comité directivo para la regulación de estos, presidido por la señora Evangelina Bustamante e integrado por el gobernador en turno, del secretario general de Gobierno y del secretario de Educación, entre otros, quienes en este momento han sido omisos en su responsabilidad, violando las garantías individuales de los menores y de los maestros. Esto pese a la queja constante de los padres de familia para que cubran las cuotas excesivas en efectivo y sin darles un recibo deducible de impuestos, ya que lo único que se les extiende es un recibo como aportación voluntaria, y se les suma al hostigamiento que sufren, sin mencionar que los obligan a asistir a las marchas, mítines, incluso recabar a veces afiliaciones a un partido político. Además, someten a los menores a discriminación y humillaciones públicas, ya que si los padres no cubren las cuotas, les niegan el acceso al instituto o les recortan el horario, e incluso los aíslan a la hora de los alimentos. En fechas recientes, a los padres de familia del municipio de Cuauhtémoc, un día antes de que concluyera el ciclo escolar, se les informó que si querían seguir con el servicio de dicho instituto, tendrían que realizar la aportación voluntaria de inscripción por la cantidad de 2,800 pesos por niño, y que de lo contrario CENDI cerraría sus puertas para el siguiente ejercicio escolar, por lo que los menores se les dejó en total estado de indefensión y se les vulnera su derecho humano a la educación, pues si los padres no cuentan con el recurso, tendrían que buscar otra opción de escuela, lo cual hace imposible por los tiempos en los que se les comunicó, ya que las prescripciones fueron en el mes de febrero y las escuelas cercanas que hay en el municipio están saturadas, por lo que los padres de familia acudieron a la Secretaría de Educación y ahí les comentaron que no era posible, ya que para cerrar una institución tendrían que haber dado aviso de esto y se les reitera que es un instituto privado, lo cual no es cierto, y como no les ofrecieron alternativa alguna, asistieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, interpusieron una queja, la cual tiene el número CDHC/323/19, la que recayó una inspección en la cual se asienta que todo lo narrado por dichos padres es cierto y que se trata de un organismo público descentralizado del gobierno y por ende no deben de cubrir cuotas obligatorias, ya que el Estado es quien debe proporcionar la educación gratuita para dicho alumnado. Es de relevancia también tomar en cuenta que los maestros que son empleados del gobierno del Estado, según consta en la resolución de la controversia de competencia bajo el expediente 20-2018, emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito del Estado de Colima,
y la toma de nota emitida por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima. Se le dejó de pagar e incluso se les despidió en represalia a la conformación de un sindicato, lo cual es un derecho constitucional y humano, el cual no solo les daba su derecho de asociación, sino también su derecho humano laboral, ya que todos los integrantes se les despidió sin que se les haya cubierto ni siquiera lo que se había devengado por meses, los cuales habían trabajado sin percibir sueldo alguno, ya que esos maestros trabajaron en esas condiciones con el único objetivo de salvaguardar la educación de los menores. Esto reza la queja recibida por la suscrita. Por lo que una vez analizada esta denuncia ciudadana, encuentro que los Centros de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad son instituciones de educación temprana que ofrecen servicios educativos y asistenciales a hijos de madres trabajadoras de escasos recursos económicos. Estos centros imparten 3 niveles educativos: el inicial, de 45 días de nacidos a 3 años, el preescolar de 3 a 6 años y de primaria con grupos de primero y segundo año. Así pues, como antecedente señalo que con fecha 25 de julio de 2009 fue publicado en el periódico oficial del Estado de Colima el decreto que crea efectivamente el Instituto de Educación Inicial para el Estado de Colima como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. De acuerdo a su decreto de creación, este instituto forma parte del sistema educativo estatal, por lo que todos los planteles educativos dependientes del mismo cuentan con el reconocimiento de validez oficial de estudio y la clave de centro de trabajo correspondiente. Serán asignados por la Secretaría de Educación. Los planteles del Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima se rigen conforme a los planes de estudios oficiales de la Secretaría de Educación Pública, que a nivel federal rigen normativamente en todo el país y por normatividad estatal aplicable en educación inicial y básica. El objetivo general del Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima es fortalecer el sistema educativo estatal en los niveles de educación inicial, en sus modalidades escolarizada y no escolarizada, así como en educación básica a través de los Centros de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad, apegándose a lo dispuesto en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación, la Ley General de Educación para el Estado de Colima y demás ordenamientos vigentes en la materia. De acuerdo al numeral 6 del citado decreto por el que se creó el Instituto de Educación Inicial, el patrimonio estará constituido por aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que les otorguen los gobiernos federal, estatal, municipal y los organismos del sector social que coadyuven a su financiamiento. Asimismo, por donativos que reciba de fundaciones y organizaciones sociales y privadas, tanto nacionales como extranjeras. B. Los bienes muebles e inmuebles con que cuenta actualmente, así con los que posteriormente obtenga el instituto. C. Los ingresos que adquiera por cualquier título legal y los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que generen sus operaciones, actividades o eventos que realice. D. Los legados otorgados en su favor y los fideicomisos en los que se les señale como fideicomisario. E. Los recursos que se obtengan por la creación, comercialización y ejecución de los planes y programas educativos. Y F. Los bienes muebles e inmuebles del instituto gozarán de las franquicias y prerrogativas concedidas respecto en cumplimiento con su objetivo, estarán igualmente exentos de toda clase de contribuciones, impuestos, derechos municipales y estatales. En el ramo 33, denominado aportaciones federales para las entidades federativas y municipios, se desglosa una asignación presupuestal de 35 millones de pesos para la operación de los programas de educación inicial escolarizado CENDIS, designada con la clave 63A01. Asimismo, el decreto relativo al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, dentro del anexo 10, concerniente a proyectos presupuestarios por dependencia, se concentra en el número 07, denominado Secretaría de Educación, y la clave 63A01, enlista la operación del programa de educación inicial escolarizado, designando un presupuesto de 39.707.282 pesos.
Lo anterior denota que la operación del programa de educación inicial escolarizado CENDIS es en parte subsidiado con recursos públicos y de acuerdo al decreto de creación del Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima, se constituye como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio, teniendo la potestad de recibir aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos federal, estatal, municipal y los organismos del sector social que coadyuven a su financiamiento. Desprendiéndose de dicho instituto, recibe recursos públicos. En este contexto, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad única proteger el principio del interés superior del niño y de la niña. Ahora bien, por lo que respecta a la denuncia ciudadana en cuanto a que se cierra la puerta del Centro de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad en el municipio de Cuauhtémoc, esta acción señalada advierte una conducta que indiscutiblemente transgrede a todas luces el derecho humano a la educación. Asimismo, al incrementar una cuota de no menos 1,000 pesos más los gastos de alimentación e inscripción, dañan seriamente a la economía de las familias, ya que ahora dichas aportaciones son obligatorias e incluso condicionan los horarios de los menores, así como el ingreso y la entrega de la documentación. Por otra parte, lo concerniente a los pagos que se hacen a través de una cuenta bancaria y que desde el año pasado se exige que los pagos sean en efectivo y directamente en los institutos, en consecuencia de ello, surge la necesidad de que se verifique el funcionamiento de la administración, puesto que en el caso de los centros de desarrollo infantil Tierra y Libertad estuvieran de alguna manera evadiendo impuestos, perjudicarían a los menores inscritos y a los maestros de dichos planteles. Por otro lado, en los centros de desarrollo infantil debe garantizarse el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, fundamentado legalmente en el artículo 123 constitucional que trata sobre la relación de trabajo, precisado por la naturaleza jurídica del Instituto de Educación Inicial, ya que los trabajadores de los CENDIS pudieron conformar un sindicato contrayendo derechos laborales. Derivado de lo anterior, y a fin de conocer la verdad histórica de lo que está sucediendo en el interior de los CENDIS, en función de que el Instituto de Educación Inicial del Estado de Colima recibe recursos públicos y por ende resulta la necesidad de que se esclarezca la situación denunciada por la ciudadanía, toda vez que dichos centros deben ser garantes de la educación inicial de niñas y niños colimenses, siendo un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios de acuerdo a su naturaleza. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y en virtud de mis atribuciones como integrante de esta legislatura, propongo a esta soberanía el siguiente acuerdo. Primero, que el Honorable Congreso del Estado convoque reunión de trabajo el día viernes 23 del presente a las 12 horas, a partir al secretario de Educación, licenciado Jaime Flores Merlo, al secretario de Planeación y Finanzas, el contador público Carlos Arturo Noriega García, y a la ciudadana Evangelina Bustamante Morales del Instituto de Educación Inicial, para que informen a esta soberanía detalladamente la situación que actualmente impera en los centros de desarrollo infantil respecto a la denuncia ciudadana citada con anterioridad. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, se instruye a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado para la que suscribe con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su reglamento, solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación en su caso en el momento. Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo
que presentó la diputada María Remedios Olivera Orozco, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa. Que no. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Remedios Olivera Orozco. Instruye a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Siendo las 14:40, se decreta un receso. Que la violencia continúa,